Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amado Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos a otro programa estelar de la televisión ecuatoriana, como es Misterios y Enigmas de la Biblia. Y hoy, para continuar un impactante y espectacular estudio profundo de la palabra de Dios, quiero dar las más de las cordiales bienvenidas a ustedes, por supuesto, por acompañarnos noche tras noche y domingo tras domingo, justamente al doctor David Diamond y también al doctor Yatensi Bonilla. Muy buenas noches, compañeros y guerreros de oración y de la palabra de Dios. Qué gusto, Arturo. ¿Cómo vas, che? ¿Qué de novedades? Muy bien, gracias al Señor. Muy contento de verlos. ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Sin novedad? Contentísimo. Contentísimo. ¿Qué tal estuvo la semana para ustedes? ¿Por qué los veo medio apagados? ¿Qué hicieron? Los veo así como que están un poquito con falta de pasión. ¿Perdió el equipo favorito de ustedes o qué? No, cansado de algunos viajes ministeriales. Tú recientemente te fuiste a Uruguay, ¿no? No, Honduras. A Honduras, perdón, Honduras. Llegué hace un día y medio, un poco cansado. ¿Y cómo te fue allá? ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, a predicar a una convención de la Iglesia de Dios en Centroamérica, o a dar una conferencia y también a promover algunos contenidos teológicos. Y llevaste bíblicos. tus libros también, los dos, la enciclopedia que estás escribiendo, pero Sí, los dos volúmenes sí, que ya sí. salieron. Sí, es que eso da mucha bendición De en verdad que sí, Centroamérica. espectacular. Muy bueno. ¿Y qué tal en Honduras? La sintonía que tenemos a través del programa es bastante interesante, ¿no? Bastante importante. Varios hermanos me felicitaron porque nos han visto en Honduras y en Guatemala, hasta en Costa Rica, no sé cómo, pero nos vieron en unos programas anteriores. Qué interesante. ¿Estuviste en Tegucigalpa o San Sí. Pedro Sula? No, en la ciudad capital. Ah, prontito estaremos por allá, por Tegucigalpa. Creo que en 2 meses me toca ir por allá a visitar a los hermanos en Honduras. Y a él también lo esperan, ¿no? Y acuérdense que ustedes pueden ver este programa retransmitido en vivo a través de www.historiadelfuturo.tv y también www.dileaunamigo.tv. Nos vamos a un pequeño corte comercial y hoy vamos a estar estudiando qué aporte y qué importancia tuvo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran a la actualidad bíblica. ¿Hubieron contradicciones en las tradiciones? ¿Es la Biblia tan efectiva como se dice ser? Pues eso es lo que vamos a estar estudiando en este programa de Historias y Enigmas, así que le prometemos, por la bendición de nuestro Dios, que este programa será de gran bendición. Venimos enseguida. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Misterios y Enigmas, que dicho sea de paso usted lo puede ver en www.historiadelfuturo.tv y también la otra dirección electrónica www.dileaunamigo.tv. Usted la puede ver y muy pronto estaremos haciendo programas en portugués para nuestros hermanos de Brasil y de Portugal. Arturo, me estaba llamando la atención hace un ratito, algo llamativo en tu mano. ¿Qué significa esa pita roja que tenés? Yo sabía que las abuelitas se amarraban eso para acordarse de algo. ¿Qué es eso? Me rayaron, me dijeron abuelita, pero está bien, mire que aquí les vamos a enseñar sobre el perdón, la tolerancia y la paciencia. El amor y la paz. El amor y la paz. Mire, esta pulserita me la regaló Hernán, y Hernán es un hermano que está aquí en la iglesia y él sirve también como conserje, y él lo hizo con tanto amor, y yo todo lo que me regalan, pues yo justamente Se lo coloca. lo coloco y lo modelo. Hernán, es el soldado de Cristo, es un rapero. Es de verdad un muchacho impactante, ama mucho al Señor y ha escrito muchas canciones para el Señor. Ah, qué interesante. Entonces, saludos para él. Bien, entremos en tema. Y no soy abuelita. Ah, no sos abuelita. No, abuelito. Sos. Abuelito.
Pero el temperamento. Y ¿viste? yo tengo barba, no como... Bueno, pero en fin. Como él. O estudiaron manuscritos o los copiaron. Ellos dejaron una doctrina interesante que fue la base para la iglesia en sus orígenes. Cuando uno ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podéis buscar por favor, dice que tenían las cosas en común, que las compartían, que nadie se decía suyo propio, sino que compartían todos entre los hermanos. Así es. ¿Tendrías la bondad? En Hechos capítulo 2 podemos ver nosotros al 45, sí, 44 y 45. ¿Cuánto? Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. También en Hechos capítulo 4 podemos ver en el versículo 34 y 35 decía, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. ¿Tendrías la bondad de leer el último versículo de nuevo? Hechos 4:35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Interesante, o sea que no es como hoy en día pasa con ciertos apóstoles, que se lo llevan después de haber recogido todo. Falsos apóstoles. Bien, ahora, ¿por qué yo hago leer ese versículo, Yatensi? Porque de acuerdo al primer rollo de Qumran, Serech 6.1, dice que una orden para los esenios era la siguiente, atienda por favor, comer comunalmente, bendecir comunalmente y asesorarse en forma comunal. Eso lo cuenta el historiador romano Plinio el Viejo. Otro detalle interesante, no cualquiera podía ser esenio, Yatensi. Era estricto, muy estricto el sistema interno de ellos, muy disciplinado. Y otro detalle, no era fácil la admisión. Por tanto, los esenios, como tú dijiste en un programa anterior, no eran muchachillos que no sabían qué hacer, eran gente muy erudita, muy culta, muy preparada a la luz de la palabra y sobre todo con la espera de un Mesías sufriente. Sí, realmente esa comunidad escénica que aparece hacia el siglo II a.C., con la época de los macabeos, y bajo el gobierno tirano de los griegos seleucidas. Ptolomeo. Ptolomeo eran otro grupo de griegos. Sí. Estos eran otro grupo de griegos que era descendientes del general Seleuco, uno de los 4 generales Seleuco Nicanor. que quedaron gobernando una parte del imperio griego de Alejandro cuando murió Alejandro. Y ahí viene, de los Seleucidas, viene nada menos que el tirano Antíoco de Epifanes, o Antíoco IV Epifanes, que fue el que profanó el templo de Jerusalén. Bueno, ahí fue donde nació precisamente la comunidad escénica. Los esenios, cuando vieron que el templo fue profanado, dijeron, no volvemos a creer en el templo porque ya fue profanado, ni tampoco creyeron en el testimonio de los judíos, de los escribas, de los doctos. Prefirieron ver la fe, ver la religión judía desde otra perspectiva que comentamos hace 8 días. Ahora, el gran aporte de los esenios, vuelvo a retomar lo que dije hace 8 días, fue que ellos enfatizaron mucho la neumatología, la creencia del Espíritu Santo. Y otro tema importante, David y Arturo, creyeron que una de la misión o una obra importante del Espíritu Santo es la santidad. Amén. Creyeron en la obra de la santificación en el corazón del creyente, que eso va a ser un plato exquisito en los escritores del Nuevo Testamento, sobre todo el doctor Lucas, que escribió Hechos, Pentecostés. También aportaron sobre el bautismo, porque el bautismo antes, en el judaísmo antiguo, usted lo sabe más que nadie, David, era solamente para los prosélitos. Claro. El propio judío de estirpe no se bautizaba. Pero hacía purificación. Se hacía purificación, pero no el bautismo propiamente. Claro. En cambio, los esenios dicen, todos los judíos deben también bautizarse. O sea que ellos son los padres del bautismo, que significa perdón de pecados, que la iglesia primitiva va a tomar. También ellos trabajaron un tema que usted creo que lo va a comentar ahora, sobre la interpretación del profeta Isaías sobre el siervo sufriente que es el Mesías. ¿Por qué hago este hincapié? Uno de los aportes teológicos de los rollos del Mar Muerto es que los rollos del Mar Muerto, gran parte de los rollos, hacen comentarios exegéticos del profeta Isaías, sobre todo Isaías 40 al 55, que muchos eruditos lo llaman el Deutero Isaías, el segundo Isaías. Entonces, los esenios del Qumran, en esos escritos, ellos dicen que todos el personaje que se habla, o que habla Isaías, se refiere al Mesías, que va a morir en un madero, el sufriente. ¿Por qué? Porque el texto hebreo
de Isaías no hace referencia directamente al Mesías. Cuando hay los 4 cánticos, entre comillas, el siervo sufriente, el texto hebreo habla que el siervo sufriente no era una figura individual, sino el pueblo de Israel. Es el concepto del Targum arameo. Exactamente, o si no, el profeta Isaías. En cambio, la interpretación que hacen la comunidad del Qumran, o sea, los esenios, sobre Isaías, es que Isaías habla de una sola persona, de individual. una individual, y eso es lo que enfatiza Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12, que el Mesías va a sufrir, cosa que el texto hebreo no hace hincapié al sufrimiento expiatorio del Mesías. El texto hebreo no hace hincapié, ni el texto arameo, pero sí los comentarios de los esenios. Qué interesante el dato que aportan, Arturo, porque uno de los conceptos más valiosos que deja el mundo esenio en su tránsito a lo largo de la historia de mi pueblo, el pueblo judío, es que ellos plasman una interpretación correcta de Isaías 53. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, la gran mayoría de rabinos judíos que no creen en Yeshua como el Mesías, y mis hermanos judíos que me estarán viendo lo saben perfectamente, cuando tú le preguntas, no, pero Isaías 53 habla del Mesías, te dicen, no, el que sufre ahí es la nación de Israel. Falso, porque los esenios interpretan muy bien que es todo un pueblo cargándole el pecado a una sola persona, que muere a favor de todo ese pueblo. Ese es el concepto general del Isaías 53. Y tal es el concepto del Isaías 53 que se patentiza de una manera textual cuando Felipe le predica a un judío de raza negra, el eunuco etíope. ¿Con qué mensaje le predica? Dice que iba leyendo, y fíjese cuál fue exacto, eso es lo que pasa. Porque, ¿podés buscar ese texto, por favor? Hechos, El eunuco etíope venía... léelo, fíjate el pasaje en el cual dice que venía leyendo el texto de Isaías y no entendía de qué le hablaba. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el 30 hasta el 33, que dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era esta, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Exacto, tú lo dijiste, ¿cómo describiste los Shir Shamashim, los cánticos del siervo? ¿Deutero qué? Que están en segundo Isaías, los deuterocanónicos, Deutero Isaías, segundo Isaías, que va del 40 al 55, y están los 4 cánticos. Y algunos escribas interpretan que el personaje que habla en los 4 cánticos del siervo que sufre, el primer cántico está en Isaías 42, del 1 al 7, el segundo cántico Isaías 49, del 4 al 11, el tercer cántico Isaías 50, del 1 al 11, y el cuarto cántico, donde habla más del sufrimiento directamente, del siervo sufriente, es Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. Ahora, muchos intérpretes de la ley decían que el que va a sufrir va a ser el propio profeta Isaías. Es por eso que el eunuco dice, bueno, pero ¿a quién se refiere? ¿Si al propio Isaías o a otra persona? Porque era una creencia para algunos sectores judíos que creían que esa figura sufriente era el profeta Isaías. Y es por eso que una de las contribuciones más hermosas de los rollos del Mar Muerto es ayudar a entender que la figura que habla Isaías del que sufre no se refiere ni al pueblo de Israel, ni tampoco se refiere a Isaías, sino a otra figura que se relaciona con Jesucristo. Y otro detalle que quiero resaltar, acordate que se creó un verdadero problema con la interpretación del Isaías 9:4, que habla aquí que la Virgen concebirá, no sé si es el Isaías 7:14, y niño nos es dado, príncipe de paz. ¿Podés leer ese versículo, Che? Con mucho gusto. Estamos hablando de Isaías capítulo 9. Sí. Ahí vamos. Acá está mi concordancia. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claro, ¿cuál fue el concepto que desarrollan los judíos en algún tiempo? Que ese pasaje se refería al rey Ezequías. Un concepto equivocado. Inclusive el hijo de la Virgen sostenía que podía ser Ezequías. Se creó un verdadero problema. Lo que hacen los esenios es rescatar, escarbar en el Isaías los pasajes mesiánicos. Ese es el más grande aporte que nos dejó a todos los judíos y a toda la humanidad el grupo esenio. Rescata y ayuda a la interpretación de pasajes que
decía, ¿de qué habla esto? Eran profecías, aclarando que Isaías existió 750 años antes que nazca Yeshua. Y él ya profetizó su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión en gloria. Inclusive profetiza el regreso del Mesías, el milenio, el reino milenial del Mesías y el fin del mundo y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Otro detalle que quiero resaltar, a estos pasajes del Cántico del Siervo también se los llama el Evangelio de Isaías. Ese nombre también se le da, ¿verdad? Sí, sobre todo en el cuarto cántico, en el último, cuando Isaías habla de que el siervo va a tener una muerte violenta para espiarnos, para cargar con los pecados de toda una humanidad, de un pueblo. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo se resume en su muerte expiatoria de redención y de salvación. Ahora, ¿cuál es el centro del Isaías 53? Como cordero fue llevado al matadero, pero ¿cuál es el significado del cordero para nosotros los judíos? Aclaremos que cordero era el sacrificio que tuvimos que presentar nosotros al salir de Egipto. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, un cordero por familia. Y si tú analizas, Juan, ¿qué resalta? Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios. O sea, él rescata la idea de un cordero hecho persona que redime a la nación de Israel. Los judíos en la Pascua sacrificábamos un cordero por familia. El judío ponía su corderito. Pero cuando el Mesías viene y cumple esta profecía de Isaías, y todas las que están en Isaías principalmente, ahora el cordero ya no de Israel, es el cordero de Dios. Ahí dice Dios, momentito, esta Pascua va a ser diferente, muchachos, porque aquí yo pongo mi propio cordero. Isaías 53. Quien derrama su sangre a favor del ser humano. Y haremos una serie de programas con Yatensi para tocar precisamente la importancia de la sangre del Mesías, el derramamiento de sangre sin el cual no hay remisión de pecados, y por qué la gracia es gracia y no se la puede vender, no se la puede comercializar, que es la expiación, la propiciación, y todos estos temas que se desprenden de una interpretación perfecta y correcta de un pasaje de Isaías 53. Pero hay algo que yo quiero resaltar. Tal vez alguien se quedará viendo y dirá, oye, qué clase, o sea, que los judíos no conocían lo que era el Espíritu Santo. No, siempre lo supimos. Pero hay que ser claro en esto. Se revela a través de Isaías y la explicación de los esenios más claramente la labor del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. O sea, no es que el Espíritu Santo es descubierto en el judaísmo por lo que hubieran aportado los esenios. Eso creo era importante resaltar, Arturo. Algo importante también ahora, que de pronto usted, que ya ha estado desde el primer día hasta la actualidad con nosotros en Misterios y Enigmas, algo que usted de pronto ha estado pensando, bueno, y este grupo esenio, ¿cómo así obtuvieron y dejaron estas copias? Y Yatensi nos ha dicho que esas copias son las copias de las copias, de las copias de las copias, de la copia de la copia de los originales. ¿Cómo así este grupo, que usted sabe, no es como ahora, que todo el mundo puede ir a la librería cristiana y conseguir una Biblia? ¿Cómo así, Yatensi, este grupo tenía escrituras y copias originales escritas en hebreo? ¿Cómo así ellos tenían para que hayan dejado las copias que después nosotros en el 46 descubrimos, que son los rollos del Mar Muerto? ¿Y qué importancia tuvo ese descubrimiento y qué pudimos encontrar justamente en esas copias a las traducciones actuales? Bueno, estas copias han sido, o estos manuscritos que se encontraron en el 47, han sido sometidos a profundas investigaciones para determinar la edad o en qué siglo, en qué año fueron escritas. Uh-huh. Ahora, hay una cosa que sí es cierto, se escribieron durante varias décadas y siglos. No, estos manuscritos no fueron escritos en un solo año, década o siglo, sino en varios siglos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí hay una tradición, es lo que también se le conoce con el nombre de tradición escénica. ¿Qué significa tradición? El término tradición era una costumbre muy manejada por los judíos y los antiguos escribas. Significaba que un judío, un rabino, escribía algo y el hijo continuaba con el pensamiento, completando lo escrito, y el otro hijo continuaba con lo escrito, y toda esa tradición familiar era una tradición. Los esenios hicieron algo parecido. Ellos empezaron a escribir los rollos del Qumran al final del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, e inclusive hay también copias de las copias de escrito del siglo I. Es un mosaico, es toda una comparsa de muchas tradiciones durante diferentes décadas
siglos sobre una misma visión, la visión del profeta Isaías. Es por eso que los rollos del Qumran aportan mucha interpretación para tratar de entender los evangelios. ¿Y cómo si ellos tenían la copia original, o más bien la copia de una copia, para empezar esa tradición hasta el siglo XVIII, Porque XIX o XX? supongamos que un esenio escribió un texto en el siglo I, otro esenio lo volvió a transcribir, Perfecto. a copiar, porque los propios originales de los primeros esenios desaparecieron, Claro, mucho antes. por razones obvias. Pero ellos, ¿cómo tenían esos originales? ¿Por qué razón? Bueno, Tú ya lo dijiste la semana pasada. Te estoy haciendo una pregunta para recalcar a la gente, porque no eran ignorantes y eran sacerdotes. bueno, ellos tenían el texto hebreo del Eso Antiguo es lo que Testamento. dije, exactamente. ¿Cuál versión se leía? ¿Eso estás preguntando vos? Sí. O sea, la razón, o sea que yo sé que mucha gente de pronto pregunta, ¿cómo así ellos tenían una copia? Para a partir de ella copiar las otras. Así es. Ya. ¿Por qué razón ellos tenían? Y la razón era, si Sí. no me equivoco, es porque ellos también eran sacerdotes y eran personas inteligentes, sabias, y a través de eso ellos tenían las copias para poder de ahí hacer y continuar esta tradición de copia. Lo más seguro, Arturo, que ellos tenían la versión del Antiguo Testamento en un hebreo sin vocales. Ya. O sea, que no era un hebreo masorético, que eso va a ser 7 siglos después de Cristo. Perfecto. Ellos usaban un texto hebreo sin vocales que desconocemos cómo fue ese hebreo, porque todas las evidencias del Antiguo Testamento de un hebreo sin vocales desapareció. La única forma de saber el texto hebreo es con el texto masorético de los siglos 6 al día después de Cristo, o también de una versión arameica en arameo, que es un targum. Lo único cierto es que ellos investigaron muy bien. Yo todavía no entiendo por qué a ellos les gustó al profeta Isaías. Todo experto en Nuevo Testamento y en Mateo o en los Evangelios debe ser un experto en Qumran, porque el Qumran hace grandes interpretaciones sobre la figura del Mesías en base a Isaías en relación a los Evangelios. Son casos bastante curiosos y yo creo que uno de los aportes de la comunidad del Qumran es tratar de ver la figura redentora en forma más enfática de recalcar la muerte violenta del siervo sufriente de Isaías 53. Y más allá de su muerte violenta, su muerte y resurrección. Así es. Algo importante también, por muchas personas en la actualidad, y escuche bien esto, por favor, porque muchas personas dicen, ¿por qué voy a leer ese libro? Si ese libro no tiene ningún poder ni ninguna autoridad y es un libro muy viejo, Hablando ¿cómo de la sé Biblia. yo, y hablando de la Biblia, cómo sé yo que este libro es veraz? ¿Qué acotación importante hizo el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en comparación a lo que fue escrito 2 siglos después de Cristo y que eso fue encontrado, a la actualidad en el libro de Isaías? ¿Lo que tenemos nosotros sigue siendo interpretado correctamente o lo que fue escrito ahora con las diversas traducciones se perdió totalmente la misma idea? Bueno, una contribución de los escritos del Qumran es que lo que hemos interpretado del Nuevo Testamento ha sido la forma más correcta, o lo que hemos interpretado pasajes proféticos del Antiguo Testamento han sido bien interpretados por la Iglesia cristiana durante siglos. Amén. O sea que los rollos del Qumran ha fundamentado la correcta interpretación de la Iglesia cristiana desde la época patrística hasta ahora. Y también ha ayudado que la hermenéutica sobre el Nuevo Testamento sea la más correcta y la más aplicable, sobre todo en la figura del Mesías, como el único individuo, no como un pueblo que redimió al mundo, sino un individuo que redimió al mundo. Ahora hay otro detalle que yo quiero resaltar. Cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, el primer trabajo que encarga el Rabinato de Jerusalén, en 1947 en adelante, es la comprobación exactamente al texto de Isaías. Digo esto ¿por qué? Porque muchas versiones judías de sinagoga no tienen Isaías 53. No lo hay. Entonces, ¿qué hacen los rabinos? Dicen, a ver, veamos si este pasaje que tanto usaron los cristianos para decir que Jesús cumplió la profecía, los esenios lo tenían como nos lo presentan los cristianos. Entonces, el aval no viene ni siquiera del cristianismo, viene del mismo pueblo judío, del judaísmo rabínico actual, cuando manda a hacer una investigación y un texto comparado entre el hebreo de Isaías que se maneja y comprueban si están todos los capítulos de la Biblia y se hallan con que el Isaías 53 de los esenios es el mismo Isaías 53 que tienen ellos. Qué increíble.
Eso es importante. Desde el corte publicitario estaremos hablando sobre un temita bien interesante, como una pregunta nomás. ¿Desde cuándo pues la Biblia tiene capítulos y versículos? Eso también me interesa saber. Y eso lo vamos a saber inmediatamente que vengamos de este pequeño corte comercial. No se vaya. En 1947, en los altos acantilados desde los que se domina el Mar Muerto, el mayor descubrimiento de manuscritos de la historia electrizó al mundo. Los manuscritos del Mar Muerto se escribieron en la época del nacimiento del cristianismo. Los eruditos casi no se podían creer su buena fortuna. Esperaban que finalmente pudiera haber pruebas del histórico Jesús. Más de 50 años, la búsqueda de ese vínculo ha sido difícil. Hoy hay nuevos ojos mirando los antiguos pergaminos, impulsados por seductoras pistas que están dando forma a nuevas interpretaciones de los manuscritos. Algunos hablan de una relación directa con el cristianismo. Empleando herramientas ideadas para los forenses modernos, los investigadores siguen pistas hacia nuevas cuevas en las que pueda haber más manuscritos. Otros eruditos vuelven a investigar los manuscritos utilizando el ordenador y rayos infrarrojos para descubrir palabras que antes eran invisibles. ¿Pueden los manuscritos del Mar Muerto revelar aún los secretos de la cristiandad? Estamos más cerca que nunca de averiguarlo. A 395 metros bajo el nivel del mar, las orillas del Mar Muerto son el lugar de menor altitud de la Tierra. Es espectacular debido a los acantilados que se alzan poco después. Fue aquí donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, en 11 cuevas salpicadas por el interior de los acantilados, todas dentro de una distancia de 3 kilómetros. Esta es la cuarta cueva descubierta y ha llegado una expedición dirigida por este hombre, Robert Eisenman, un erudito hebreo de la Universidad Estatal de Long Beach. Van a utilizar el último modelo de radar de penetración del suelo para buscar cuevas que se pudieron haber pasado por alto. El potencial es tremendo, por decirlo así, cultural e históricamente. Si logramos encontrar una cueva que fue hecha manualmente, si tenían un exceso de manuscritos o de documentos, habrían hecho una segunda cueva o una tercera. Y tal vez no podamos ver la entrada. El potencial es inimaginable. Es típico de lo que inspiran los manuscritos, la simple idea de descubrir nuevos manuscritos que puedan proporcionar nuevas pistas. Ha sido así desde el primer descubrimiento. Es uno de los lugares más áridos de la Tierra, yermo excepto por su historia. Este es el desierto mencionado en los Evangelios por el que Jesús caminó, donde Juan el Bautista habló de una voz en el desierto, donde los pastores siguen buscando cualquier atisbo de verde hierba entre las rocas. En 1947, un beduino arrojó una piedra en esta cueva, ahora llamada Cueva número 1. Sonó como si la piedra hubiese impactado con cerámica, con algo artificial. En su interior, el beduino encontró 10 tarros. En uno de ellos había varios fardos cuidadosamente envueltos en lino. Al regresar al campamento, desenvolvió una larga tira de piel en la que había unos extraños escritos. Los beduinos sabían que su hallazgo era antiguo, pero no sabían cuál era su antigüedad. Siempre atentos a cualquier antigüedad que puedan encontrar en el desierto de Judea, intentaron vender su hallazgo a un tratante en Belén y luego en Jerusalén. No fue difícil encontrar a uno en el mercado de la vieja ciudad. En un bazar se puede encontrar de todo. El primer tratante se llamaba Kenda y no sabía lo que tenía. A los beduinos les pagó $100 por sus molestias y para que siguieran trayendo más. ¿Quién iba a imaginarse que estos sucios bultos hechos jirones representaban el mayor hallazgo de manuscritos de la historia y permitían atisbar las mentes de los judíos que hace 2000 años luchaban con las ideas religiosas del hervidero que suponían estas calles de Jerusalén? El descubrimiento de 1947 fue fácil comparado a los 50 años de lucha para descubrir qué era lo que significaban. En la cara del acantilado las lecturas son interesantes. Su objetivo es una zona adyacente a la Cueva 4, donde se encontró la mayor parte de los documentos.
Lo interesante es que estamos filmando en la cara del acantilado. Esto podría ser un hueco, aunque no es la señal más clara que he visto de un hueco. La pequeña caja naranja envía rayos de radar a la mezcla de grava, lodo y arcilla para crear una imagen computarizada de lo que hay en el interior. La interpretación lo es todo, excepto conseguir una buena imagen. Para eso hace falta arrojo y maña. Vimos una enorme zona vacía en uno de los 3 salientes contiguos a la Cueva 4. Queremos saber con exactitud de qué saliente se trata y queremos ver si hay otra cueva como esa. Si hubiera otra cueva como la Cueva 4, en ella habría la mayor cantidad de manuscritos del Mar Muerto encontrados hasta la fecha. La Cueva 4 se encuentra en un afloramiento desde el que se divisa el Aguati, surcado por el agua ocasional de las lluvias de Jerusalén. Es difícil entrar en ella. Hay que bajar para llegar a una cámara de unos 10 metros de largo. Como pueden ver, no es una cueva natural. Es una cueva vaciada artificialmente con el propósito de almacenar manuscritos en ella. Si se fijan, verán orificios donde probablemente tenían estantes igual que en una biblioteca moderna. Este fue el mayor filón de manuscritos del Mar Muerto. Es posible que aquí dentro hubiera unos 375.000 fragmentos de manuscritos amontonados casi hasta el techo, mezclados con guano, lodo, heces, ya saben, todo lo que puedan imaginar que se fue acumulando con el paso de los años. El equipo que descubrió la Cueva 4 se ofreció a pagar a los beduinos 30 piastras por cada centímetro cuadrado de manuscritos que encontraran. Fue un incentivo inadecuado. Rasgaron los manuscritos grandes en pequeños trozos para que les pagaran más. Pero ¿era esta cueva una biblioteca o un escondite en caso de apuro? James Van Der Kamp de la Universidad de Notre Dame forma parte del equipo que restaura los manuscritos. Gracias, amigos televidentes, por seguir en este programa Misterios y Enigmas, que usted lo puede ver, lo repito una vez más, a través de www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.tv. A su vez, usted puede escribirnos al correo que aparece en pantalla de misteriosenigmas@yahoo.com. Amigos televidentes, decíamos en el bloque anterior que los esenios aportaron bastante a la historia. Lo habíamos dicho en un programa anterior. Juan el Bautista muy probablemente fue esenio. Es más, un gran alto porcentaje. Podemos afirmar que Juan el Bautista surge de en medio de los esenios. Pero los esenios no solamente desarrollan el concepto de un Mesías sufriente, Yatensi. Los escritos esenios hablan mucho sobre la creación. Ellos hacen un análisis tan profundo no solo de Isaías, sino del Génesis, del Bereshit, del principio. Pero quiero hacerte una pregunta antes de entrar en tema. Y escuche muy bien, amigo televidente. Yatensi, ¿dónde uno puede encontrar hoy libros que hablen sobre lo que escribieron, traducciones, porque obviamente ellos no escribían en español, los esenios no escribieron en español? ¿Qué idioma usaron para escribir? Bueno, ellos manejaban la tradición del hebreo antiguo y también manejaban el arameo y sabían griego. Eran políglotas, sabían varias lenguas y también manejaban la lengua copta. Que es de Egipto. De Egipto, o sea, porque los esenios también vivieron en muchos lugares, no solamente en el Qumran. Habían esenios que vivieron en Egipto, en la antigua Babilonia. Fue una comunidad que también estuvo en la diáspora, radicándose en otros territorios lejanos de Jerusalén para vivir una comunidad muy, ¿cómo se dice?, entregada como estilos los monjes actuales de la edad antigua, entregado a una vida de consagración a Dios. Quiero hacer una aclaración. Usted escuchó una parte que dijo Yatensi, ¿qué? Diáspora. Los judíos lo llamamos galiut, es el exilio, es decir, que nos llevaron forzadamente a vivir a tierras que no son las nuestras, o sea, nos obligaron a vivir en países que no son los nuestros. Eso es la diáspora. Yatensi, yo tengo una preguntita acá. ¿Uno puede encontrar ese material? Sí. ¿Cómo y dónde? Ya está traducido al español. Mire, ¿Y qué tal tiene digna la traducción? No todos los rollos del Qumran han sido traducidos a las lenguas modernas, porque algunos rollos fueron destruidos, lo encontraron deshechos, descompuestos, que ni la propia ciencia han podido restaurarlos. Y es más, otros que han estado bastante buenos, tampoco se han entendido la caligrafía,
porque esos rollos no fueron escritos en máquina de escribir, no se escribieron en computadora, en un programa con letra derecha, fueron manuscritos hechos a mano. ¿En papiro? En papiro, y muchos de ellos ya son letras ilegibles. Entonces, miren, no sé si exagero, pero solamente se ha logrado reconstruir el contenido de un 70% de los rollos del Mar Muerto. O sea que hay un 30% del contenido de los manuscritos que no se pudieron recuperar por muchas razones. Ese es un gran problema. Ahora, también hay unos manuscritos de las cuevas del Qumran que hablan sobre Génesis. Usted tocó el tema de la creación. Y gracias a los rollos del Qumran se aclara que el Bereshit bara Elohim no era Bereshit bara Elohim, sino Bereshit baró Elohim. O sea, dando a entender que Dios empezó la obra creadora, pero la obra creadora continúa con el trabajo del hombre. El hombre ayuda a construir el mundo. Ese fue otro giro teológico que iluminó, que fundamentó el trabajo humano. Que Dios hizo la primera creación y el hombre sigue construyendo. Entonces, ese fue otro texto de Génesis capítulo 1, los primeros versículos sobre la creación. O sea, y temas así, e inclusive sobre el decálogo. También hay comentarios sobre el decálogo, sobre los 10 mandamientos. Exactamente, pero sobre todo se centra más en los libros proféticos, en Isaías. Quiero simplemente aclarar, ¿qué dijo Yatense? ¿En qué idioma empezó a hablar? Bereshit bara Elohim, vet hashanamaim, vet haeretz. En el principio creó de la nada Elohim los cielos y la tierra. Eso quiso decir el 1:1 del Génesis. O sea, tú me estás diciendo que el verbo está conjugado de tal forma que no es como lo leemos los judíos en la Torá. Bereshit bara, en el principio creó Dios, Elohim, sino en el principio comenzó Dios a crear. Eso. Ante los esenios, los manuscritos sobre la creación era bara. Bereshit bara Elohim. Dios creó, pasado. En cambio, en estos aportes de los escritos del Qumran dice Bereshit baró. En el principio Dios empezó a crear. El verbo ya no es bara, creó, sino baró, empezó a crear. O sea, es un infinitivo abierto. Y esto cambió mucho la teología de la creación. Porque muchos decían que la creación ya fue acabada, Dios hizo todo, que el hombre tiene que acostarse a dormir porque ya todo está hecho. Pero los esenios demuestran que Dios hizo la materia prima y empoderó al hombre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que sometan y juzguen la creación. O sea, que el hombre sigue construyendo, y eso está más acorde al aporte de los esenios. Una de las cosas que no dijiste es dónde la gente puede conseguir estas traducciones que preguntó David de los rollos de Qumran al español. Él preguntó en qué partes aquí en el Ecuador nosotros podríamos conseguir libros de las traducciones reales de los rollos del Mar Muerto al español. Hay una librería católica muy famosa. Usted encuentra, mire, todas las obras de los judíos, los Midrashim, los Targumim traducidos de español, la Mishnah, el Talmud, y encuentra la traducción de los rollos del Mar Muerto al español. Y a nivel internacional, nuestros amigos que, por ejemplo, ahorita nos están viendo, y un saludo para nuestros amados hermanos en El Salvador, en la República del Salvador, Santa Elena, Santa Tecla y tantas ciudades que tienen allá, San Miguel, iba a decir, puro santo, San ¿no? Arturo. Y San Arturo, están allá. Un saludo para ellos. ¿Dónde lo encuentran ellos? ¿Qué editorial puede distribuir a nivel Latinoamérica, por ejemplo? Mire, aquí hay que darle el mérito a que se lo merece. Las editoriales católicas sí han tratado de traducir, de publicar esas joyas judías, bíblicas, antiguas, al español o al inglés. Las casas editoriales que usted puede averiguar, donde están esas obras traducidas al español, como las obras del Qumran, es Salterre, antiguamente Cristiandad, Verbo Divino de España, también está Herder, El Mensajero, Ediciones Paulinas de España. Todas estas editoriales que yo mencioné han traducido y han publicado todos estos escritos, inclusive libros apócrifos, los rollos del Qumran, los deuterocanónicos, el Melquita, el Sifra, la Mishnah, toda esa literatura judía la han traducido y la han publicado al español en editoriales católicas, las que yo mencioné: Herder, Cristiandad, Salterre, El Mensajero, Verbo Divino de España, Ediciones Paulinas de España,
y otras publicaciones o publicadoras católicas. Ay, me encanta, tú citaste la Mequiltá de Rabí Ismael, fantástico relato del Éxodo. Yo quiero que me hagas un favorcito, Chechatensi. Lee, por favor, 1:2 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta ahí nomás. ¿Qué pasó ahí? Mira, una lectura sencilla, lo hemos dicho, la traducción perfecta no existe. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero aquí la Reina Valera me deja algo muy raro que entender. A simple vista, desordenada y vacía. Bueno, si está vacía, ¿cómo es que hay desorden? En el hebreo se utilizan 2 verbos. Tohu, babohu. Tohu, caos y anarquía total. El bohu, que significa que queda desolado, no tanto vacío en el sentido que no hay nada, sino que no hay habitante. ¿Cómo puede explicar, y cómo explicaron los esenios? Y te digo esto, Yatensi, porque yo he escuchado una doctrina, no sé si ustedes la oyeron antes, me imagino que sí, que te dicen que entre el verso 1 del Génesis, 1:1, y el 1:2, el diablo se cayó y provocó un desbarajuste que destruyó todo, cuando recién los ángeles son creados, creo en el día 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque esa doctrina, por cierto, es falsa. El diablo cayó, pero no entre esos versículos. ¿Cómo ellos interpretan el Tohu Babohu del Bereshit 1:2, del Génesis 1:2? Ahora, muy buena pregunta. Es una pregunta genial y gracias por hacerla. Yo no quiero culpar las traducciones, pero aquí no hay cómo defenderlas. La Valera, ¿no? El gran culpable, digo con mucho respeto porque estimo este gran traductor, es San Jerónimo, el indómito de Belén, que tradujo las escrituras del hebreo griego a latín hacia el siglo V. San Jerónimo introduce una traducción en el versículo 2, dando a entender que la tierra no existía, había un desorden, estaba desmantelada, cuando no es cierto. Usted dijo lo correcto. Lo que quiere decir el versículo 2 en el hebreo es que había un desorden, pero no un desorden de no existir, sino un desorden que Dios va a empezar a ordenar separando las tinieblas de la luz, separando el océano de la tierra seca, etcétera, etcétera. Entonces el versículo 2 da a entender como que no había nada, todo estaba pésimamente mal, cuando el versículo 1 ya dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios creó y empieza a ordenarla, la misma creación. Entonces esta interpretación de que el versículo 1 y 2 hay un gran abismo, hay muchos millones de años o miles de años, eso es no es correcto exegéticamente, sino que se debe a una mala traducción del hebreo al latín, hecho por, no digamos mala traducción, es una interpretación que San Jerónimo da del hebreo al latín, y del latín se traduce a las lenguas vernáculas, como al inglés, al castellano con la Reina Valera, al alemán, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir cómo interpretamos los judíos esto. Claro. Ya, perfecto. La Torá. A nosotros los judíos se nos enseña lo siguiente, y vamos a hacer un programa de creacionismo que sería fantástico. La Biblia no comienza en el verso 1 del Génesis 1, sino en el verso 2. El verso 1 se nos enseña en la sinagoga, solo es el título, es la presentación. Y comienza con la palabra Bereshit, en el principio. Por eso en el judaísmo, el primer libro de la Biblia no se llama Génesis, se llama Bereshit, que significa en el principio. Ok, ahora atiéndame bien, y esto me parece importante, Arturo Yatensi. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, hace la presentación de quién es Dios. Cuando se traduce la Septuaginta, Yatensi, al griego, colocan Dios en el principio creó, o sea, colocan Dios como primera palabra, pero eso no es en el original. ¿Por qué se produce esto? Según el judaísmo nos enseñan esto. A los judíos no nos interesa saber quién ha creado el universo, no nos interesa, porque ya lo sabemos, es Elohim, bendito Dios. A los judíos lo que nos interesa saber es cuándo. Por eso comienza la Biblia respondiendo a la pregunta ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Sino ¿quién? Y no la pregunta ¿quién creó? Por tanto, la Biblia comienza en el principio. Ahí se crea el tiempo, el movimiento, la materia y el espacio. ¿Ok? Y en el verso 2 arranca recién la Biblia como tal. En el verso 1 presenta al autor, que es Dios, el tiempo en el principio y la cosa creada por su poder. El cielo y la tierra. Punto. Pare de contar. Es como agarrar, Miguel de Cervantes Saavedra. Libro, El Quijote de la Mancha, Barcelona, España, 1700 tanto, listo. Pero aquí no habla nada en la tapa, no habla de la Dulcinea, no habla de Rocinante, no habla de nada. Eso recién comienza en el texto. Ahora, ¿qué ocurre en el verso 2?
Tohu Wabohu empieza en el caos y luego se va formando, pero no había habitantes. Es un estudio muy profundo que lo haremos en su momento. Pero Yatensi, otro detalle que me parece importante del aporte del mundo esenio, y Arturo creo que vas a complementar en esto, es que los esenios fundamentaron, tú ya lo dijiste, todo lo que tiene que ver el pilar del Nuevo Testamento, pero hay algo más que quisiera plasmar. Permíteme un poquito ordenar algo de idea, Arturo, si quieres complementar. Sí, justamente es importante ahora, y mientras estabas hablando los dos, vino de pronto a mi cabeza un pensamiento, y hay que también puntualizar para no dejar cabos sueltos. Tú decías, los dos decían, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Los cielos y la tierra, pero que también después la ordenó. ¿Podría caber la idea de la evolución dentro de la tierra? Que ese Big Bang que ellos no pueden explicar, de que se crea el desorden, podría caberse y cristianizar una idea mundana de que la evolución viene y que primero Dios hace ese Big Bang y después comienza a organizar todas las cosas, para dejar bien claro y no dejar cabos sueltos, porque alguien podría pensar, o sea que en el principio creó Dios y después se comenzó a organizar. Quiere decir que de pronto Dios tuvo que venir a organizar algo que Él de pronto no permitió que existiera, y existió a través de una explosión, como es la teoría de la evolución, y comenzamos a cristianizar una idea mundana, filosófica dentro de la Biblia de Yatensi. No, Nada. la evolución que presenta inclusive Charles Darwin es desde el punto de vista de la biología, que las células internamente van evolucionando, que los seres que tenían una célula evolucionaron, tuvieron más células unicelulares, y van creciendo, se van desarrollando, se van multiplicando. O sea, la evolución se ha desarrollado más desde el punto de vista de la biología. En la creación de las especies evolucionaron. Claro. Pero aquí no se está hablando de la evolución de las especies, sino que el mismo Dios ordena, que es diferente a una evolución. O sea, no se aplica. Y esto es muy importante para los estudiantes, y estoy seguro que alguna mamita y papito tienen que haberle dicho, ve, escucha bien esto. Y esto es importante recalcar. Mientras que la evolución enseña que automáticamente y autosuficientemente la naturaleza se evoluciona, y que eso de verdad de una célula se comienza a hacer una multiforme creación, es más fácil tener fe en lo que Dios ha dicho que en lo que el hombre ha creado con su mentalidad, ¿verdad, Yatensi y David? Sí. Claro, y hay que entender una cosa, que dentro de la ciencia, para que una teoría sea aceptada como valedera, se tiene que repetir el mismo fenómeno más de una vez, y ellos no pueden demostrarlo porque ni siquiera lo pueden repetir. Entonces eso queda comprobado, que la creación la empezó Dios y la continúa haciendo el hombre por revelación, inteligencia y sabiduría que Dios proporciona a la humanidad, Yatensi y David. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, Yatensi, que me han hecho en algún momento. Los esenios aportan bastante, ¿ok? Se va formando el Nuevo Testamento, pero quiero retroceder un poquitito, ya acordé la pregunta que te quería hacer. Yatensi, ¿desde cuándo la Biblia tiene capítulos, versículos? ¿Quién separa capítulos de capítulos, agrupa por versículos? No tanto sería eso, digamos, ya la misma gramática nos obliga a puntuar, pero ¿quién separa versículos? Porque la Biblia, tú lo dijiste en los primeros programas, era de corrido. ¿Qué pasó? ¿Cómo surge eso? Justo yo escribí un libro sobre eso, que se llama Descubriendo el Misterio del Texto Bíblico, y ahí hablo con nombre y apellido, narrando el proceso histórico de cómo se separaron en capítulos, pero no sé cómo estamos de tiempo, porque podía ser esto un motivo de un programa aparte. No sé cómo estamos Sería de tiempo. hermoso justamente para criticar ese libro. No dar un concepto a medias. A medias, sino trabajar el próximo programa. Entonces, aprovechemos con una cosita, rapidito. Los judíos tenemos un punto bien interesante. Se habla mucho de la cábala judía, el misticismo judío. Los esenios y la cábala. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo relaciona tanto? Bueno, ¿y qué tiene que ver qué es la cábala y todo eso? Mire, en la cábala hay muchas interpretaciones. Algunos interpretan la cábala en base a la numerología, porque los judíos a un número, a una letra le daban un número, y sobre el número había una interpretación. Sí, señor. Y la hay. Entonces muchos relacionaron la cábala judía con la numerología o la parte esotérica de los números. Para mí no tiene nada que ver eso. La cábala es descubrir códigos secretos, mensajes, contenidos proféticos en ciertas frases, letras,
y hacer las interpretaciones. Eso es probablemente la cábala. Claro que también usan mucho la numerología, porque entendamos que en las lenguas antiguas no había los números 1, 2, 3. Los números eran las mismas letras. Así es. Una letra tenía un valor. La B chica en latín Sí. es 5. Los que aportaron con separar las letras con los números fueron los árabes. Por eso se llama numeración arábica. Entonces, la cábala se fundamenta en descubrir verdades, profecías, contenidos en frases del hebreo y hacen la interpretación. También usan un poco la numerología, pero no esencialmente. Entonces, eso es la cábala y se ha construido toda una escuela donde sirvió para muchas personas hablar del código secreto de la Biblia. Eso. Bueno, Cosas que yo Tú hablaste de eso en un programa tuyo en Historia del Futuro. Excelente es un tema reportaje, en el cual Billo. tal vez discrepamos, porque para el pueblo judío sirvió. Pero dime, ¿los esenios tenían relación con la cábala? Esa es la pregunta. No. Los esenios no trabajaron la cábala. La cábala son otros judíos que las escrituras, ni la historia, mira, ni los mismos tanaítas que eran eruditos aceptan esto. La cábala se fue formando en otros ambientes judaicos, no académicamente serios, sino eran los judíos más, entre paréntesis, espirituales, los más místicos. Pero la propia erudición judía no creían propiamente una cábala así. Y muchos dicen que sí, pero no es correcto esto. Ellos creían más en la aplicabilidad de las escrituras, en la interpretación de la escritura independiente a la cábala o al código secreto. Y de eso vamos a tener que hablar despacito porque hay muchas interrogantes y queremos ir despacio para que todos entendamos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos para dar el resumen final de este espectacular programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa 2 anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense 2 veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias. אני מאמין באמונה של
anima